¿Estás buscando una manera de darle color a tus espacios? El terrazo es una excelente opción. El día de hoy te voy a mostrar cómo crear esta elegante maceta para tu sala, jardín o cualquiera de tus espacios. Quédate conmigo y acompáñame a crear, mezclar y vaciar estos bonitos colores. Te garantizo que al final de este video vas a saber cómo crear estos y muchos otros artículos de terrazo. Para la elaboración de esta maceta voy a utilizar un portacepillos para baño. Estos son las bases donde se meten los cepillos con los que se limpian los WC. Lo único que voy a hacer es colocarle un poco de aceite en su interior, esto para evitar que la pieza se pegue o se adhiera al plástico. Y le voy a hacer un agujero al centro con una pequeña manguerita, esto para que la maceta tenga su desagüe. Una vez la desmoldemos ya esté listo el desagüe y no tengamos que taladrar. Bien amigos, pues una vez tenemos nuestro molde ya preparado con el aceite y el pequeño agujero y su manguerita, vamos a necesitar agregado grueso o terrazo, que en este caso para crear esta maceta, como pueden ver, es una maceta negra sólida con terrazo blanco y amarillo. Voy a utilizar hojuelas para hacer esta pieza. ¿Y qué son las hojuelas? No te preocupes, en este momento les voy a explicar a ellos y a ti qué son las hojuelas. Si es la primera vez que estás viendo este tipo de videos de lo que es la creación del terrazo, macetas de cemento, artículos de decoración y todo este tipo de cosas, y no sabes qué son las hojuelas, en este momento te lo voy a explicar. No tienen nada de ciencia y es muy fácil crearlas. Bien, pues como podrás ver, yo aquí tengo hojuelas amarillas y tengo hojuelas blancas. ¿Cómo las creé? Muy fácil. Estas hojuelas se crean con cemento blanco, marmolina, 50% de cada uno de los dos, y un poco de pigmento de color en polvo. Esos los venden en la trapalería o ferreterías de tu localidad. Y utilizando estos tres agregados, que es el cemento, la marmolina y el pigmento, obtenemos una mezcla de color. Obviamente el color es en base al color que tú agregues a la mezcla. Una vez que tenemos la mezcla, la vamos a esparcir en una bolsa para que no se pegue, y una vez seco vamos a triturar esa mezcla o ese cemento seco para poder hacer hojuelas como estas. Bien amigos, como pueden ver, ya tenemos aquí el terrazo listo. Lo hice el día de ayer. El beneficio de hacer terrazo o de hacer hojuelas es de que aproximadamente en 5 o 6 horas ya están secas, por como son capas delgadas. Ahorita lo que voy a hacer es de que lo voy a quebrar, lo voy a juntar con el otro color que vamos a utilizar y vamos a preparar la mezcla para hacer nuestra maceta de terrazo. En esta ocasión la vamos a hacer negra con hojuelas amarillas y hojuelas blancas. El proceso de las hojuelas blancas es exactamente el mismo que este. La única diferencia es de que es cemento blanco sin color. Bien amigos, para la preparación de esta mezcla vamos a necesitar dos agregados gruesos, un agregado fino y el cemento. Vamos a usar 45% de agregado grueso, que en este caso son hojuelas blancas con hojuelas amarillas. Vamos a necesitar un 15% de marmolina y vamos a necesitar un 40% de cemento gris. Y para darle color sólido a la maceta, que en este caso es negro, vamos a utilizar el 5% en base a la cantidad del cemento. Bien amigos, como podrán ver, ya aquí tengo las piezas ya vaciadas. Ya hicimos la mezcla, ya hicimos la preparación, ya las vaciamos. Básicamente esperarnos 24 horas para poder ver el resultado. En las piezas de terrazo les recomiendo que una vez que hagan el vaciado y ya tengan sus moldes listos, ya vaciados, le coloquen una bolsa de plástico a las piezas. Le coloquen una pieza de plástico para que en el proceso de fraguado no les haga falta la humedad y la misma bolsa sude y les esté proporcionando un poquito de agua, básicamente con el sudor de las mismas macetas. Bien amigos, han pasado 24 horas desde que pusimos nuestros moldes a fraguar. Ahorita voy a retirar
este plástico o este molde de la maceta. Esto porque he mirado en TikTok y aquí en YouTube que muchas veces les complica retirar el molde. Bien amigos, aquí tengo la pieza. Ahorita voy a proceder a desmoldarlo. Le voy a pegar a la pura orillita del plástico en la orilla del lavadero, nomás para que vean que no es tan complicado como parece. Es cuestión de paciencia y de hacerlo bien. Como pueden ver, ya está aquí la maceta. No me tardé mucho. Bueno, fueron al parecer 2 minutos 30. Pero igual, como pueden ver, es básicamente cuestión de paciencia y hacerlo pues de la mejor manera. Bien amigos, para la lijada voy a utilizar una lija 80 y una lija 150. Como pueden ver, es un poquito más fina una que la otra. Esto para darle un acabado semiliso. Vamos a proceder a hacer el lijado y comencemos. Yo tengo también herramientas eléctricas, pero prefiero hacerlo a mano. Esto porque me exaspera a mí escuchar tanto ruido, entonces prefiero hacerlo de manera manual. Un tip es utilizar una pieza pequeña para lijar. Esto para que sea parejo y uniforme el lijado. Bien amigos, pues para el proceso de lijado ya saben, iniciamos con una lija 80 para exponer la mayor parte de terrazo o agregado grueso que tienen nuestras piezas, y después de pasarle la lija 80, si queremos redondear un poquito más las partes lisas o dejar la pieza un poco más fina, tendríamos que pasarle una 150 o una 280, esto para alisar aún más el acabado de la pieza. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si así fue, ya sabes, suscríbete. Cualquier duda o comentario que tú tengas la puedes dejar en la caja de los comentarios y con gusto te estaré respondiendo. Nos vemos para el próximo video.